En esta clase vamos a continuar revisando el sistema masa-resorte para cuando tenemos un medio que no ofrece resistencia al movimiento de este sistema. Recordemos que existe una barra fija en la cual está sujeto un resorte con una masa unida en un extremo. Entonces, una vez que están en la posición de equilibrio, todo va a empezar. Nosotros vamos a jalar hacia abajo o hacia arriba a esta masa y a partir de ahí la aventaremos hacia arriba o hacia abajo o la soltaremos simplemente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la posición de la masa para todo tiempo con respecto a esta, que es la posición de equilibrio? Para poder resolver o encontrar una respuesta a esta pregunta, lo que obtuvimos en la clase anterior fue un modelo matemático. Ese modelo matemático está compuesto por una ecuación diferencial de segundo orden, acompañado de dos condiciones iniciales. Entonces, esa ecuación diferencial, recordemos que está dado de la forma m por x b' más k por x igual a 0. Y lo acompañan las condiciones iniciales, es decir, sabemos cuál es la posición de la masa en el tiempo en que todo inicia. En el tiempo t igual a 0, eso le vamos a llamar x sub 0. Y además, sabemos con qué velocidad sale, es decir, sabemos cuánto vale la derivada, igual en el tiempo t igual a 0, y que le vamos a denotar por x sub 1. Lo que habíamos dicho en la clase anterior es que si, por ejemplo, x sub 0 es mayor que 0, entonces lo que va a ocurrir es que la masa va a partir desde algún punto que esté ubicado por debajo de la posición de equilibrio. Si x sub 0 es menor que 0, entonces la masa partirá de algún punto que esté por arriba de la posición de equilibrio. Y si x sub 0 fuera igual a 0, entonces la masa va a partir de la posición de equilibrio. Ahora, si x sub 1 es mayor que 0, quiere decir entonces que la velocidad va a tener un cierto valor que va a ser x1, pero el signo de x1 nos va a decir si se lanza hacia arriba o hacia abajo. En el caso de que x sub 1 fuera negativo, entonces la masa se estaría lanzando hacia arriba. Si x sub 1 fuera positivo, entonces la masa se lanza hacia abajo. Y si x sub 1 fuera igual a 0, quiere decir que la masa parte del reposo. Entonces, todas las posibles combinaciones que puedan haber para los valores de x0 y de x1 van a determinar el tipo de sistema que se esté modelando. Y al revés, dependiendo de qué tipo de sistema estemos modelando, es conforme van a salir los valores para x sub 0 y para x sub 1. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que vamos a resolver este problema de valor inicial que nosotros ya sabemos a partir de la teoría que hemos visto. Entonces, esta ecuación diferencial se puede resolver buscando a las soluciones. Necesitamos dos soluciones linealmente independientes y como tiene esta ecuación diferencial coeficientes, que en este caso son m y k, que son constantes, entonces las soluciones se buscan de la forma como una exponencial. X de t igual a e a la r por t. Vamos a ocupar esa forma para no confundirnos. X de t igual a la exponencial de r por t. Para no confundir la constante, que en este caso es la masa, ¿verdad? Con el exponente que aquí poníamos para la exponencial. Bueno, entonces, cuando la buscamos así, tendríamos que el polinomio característico asociado sería m por r al cuadrado
más m por r al cuadrado más k, ¿verdad? Igual a 0. Eso quiere decir entonces que r, ¿cuánto vale? Que r es igual, aunque aquí podemos despejar, tendríamos menos k sobre m, pero como k y m son positivos, entonces sería que cuando tomemos raíz nos va a dar valores complejos. Es decir, sería r igual a i por la raíz cuadrada de k sobre m, ¿verdad? Y la otra raíz, que va a ser r2, sería igual a menos i, porque es su compleja conjugada, por la raíz cuadrada de k sobre m. Y entonces aquí tendríamos a las soluciones, de manera que, ¿quién sería la solución general? Entonces, la solución general sería x de t igual a ¿quién? Igual alguna constante C1 por, vean que aquí no aparece la parte real, entonces no tendríamos que escribir la parte real, de manera que solamente tendríamos la parte imaginaria. En este caso sería coseno de la parte imaginaria, que es raíz cuadrada de k sobre m por t, más c sub 2 por el seno de este mismo ángulo. Seno de raíz cuadrada de k sobre m por t. Y esa sería la solución general. Ahora, nosotros tenemos condiciones iniciales, entonces podemos encontrar a los valores de C1 y C2. ¿Ya? A partir de las condiciones iniciales podemos encontrar a los valores de C1 y C2. Bueno, pero fíjense que algo más que podemos revisar de esta solución, que además se le conoce como ecuación de movimiento. A esta solución se le llama o se le denomina ecuación de movimiento. En este caso es la ecuación de movimiento libre no amortiguado. Bueno, entonces, fíjense que lo que uno espera cuando tenemos un sistema en el que no hay una influencia grande o una influencia significativa de la resistencia del medio, lo que uno espera es que la masa con el resorte se estén moviendo por muchísimo tiempo, es más, de manera indefinida. Entonces, eso se debe reflejar en la solución que nosotros hemos encontrado aquí. ¿Cómo es que se ve eso? Fíjense que aquí nosotros podemos tomar, por ejemplo, el límite de x de t cuando t tiende a infinito. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto no se va a detener, ¿verdad? Cuando t tiende a infinito, esto va a estar variando. Seno y coseno son funciones que siempre están entre menos 1 y 1. Entonces va a estar variando siempre que C1 y C2 no sean 0. Era lo que esperábamos que la solución x de t no tienda a algún límite, porque si tendiera a algún límite, quiere decir entonces que la masa va a acercarse a una posición constante. ¿Sí? Bueno, entonces no tiene límite, ¿verdad? Más aún, podemos revisar y podemos leer cuál es el periodo del movimiento. Fíjense aquí que aquí aparece información importante sobre la función x de t, ¿verdad? El periodo
¿Cómo se define el periodo? El periodo de esta solución se define como T, que acuérdense que se denota por T, es igual a 2pi sobre, en este caso, la raíz cuadrada de K sobre M. De K sobre M. Ese es el periodo. ¿Y qué significa el periodo? Pues el periodo representa el tiempo, que además se mide en segundos, que tarda la masa en ejecutar un ciclo de movimiento. Es decir, parte, por ejemplo, del valor mínimo de la función, sube y vuelve a regresar. ¿Está bien? Entonces, si tuviéramos aquí a la gráfica de la función x de t, por ejemplo, así, aquí podemos poner al eje t y aquí a la función x de t. Pensemos que parte de aquí, de punto x0, que está aquí, y entonces se empieza a mover, baja, vuelve a subir, alcanza un valor mínimo, vuelve a subir, alcanza un valor máximo, vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar, y así va a estar. Es lo que esperaríamos, ¿verdad? Bueno, entonces, con esta forma que tiene la función x de t, podemos determinar en qué puntos, ¿ya?, alcanza valores mínimos, ¿ya? En qué puntos se alcanzan los valores mínimos. También podemos determinar cuáles son los puntos donde se alcanzan los valores máximos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos determinar? Por ejemplo, el periodo. Dice, el periodo es el movimiento, es el tiempo que se mide en segundos, que tarda la masa en hacer un ciclo. Por ejemplo, aquí teníamos que se trataba de un mínimo. Entonces la masa sube y luego vuelve a bajar y llega otra vez al mínimo. Esto que hemos pintado aquí de color amarillo sería un ciclo completo. El tiempo que tarda la masa en hacer este recorrido, ese es el periodo, ¿verdad? Entonces, ese periodo puede ser pequeño o puede ser grande, dependiendo de los valores de la constante K del resorte y de la masa M. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos revisarle? Podemos revisar, por ejemplo, el desplazamiento extremo, podemos revisarle en qué instantes pasa por la posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Qué valores son estos que aparecen aquí? ¿En qué momentos pasa por la posición de equilibrio esta masa? O sea, es decir, podemos revisar analíticamente y encontrar estos datos, ¿verdad? Basta con igualar la función a 0 y encontrar estos puntos. ¿Qué más podemos revisarle? Podemos revisar, por ejemplo, su frecuencia. La frecuencia del movimiento, acuérdense que es igual al inverso del periodo, es 1 sobre t, que en este caso es esta raíz de k sobre m, todo sobre 2pi. ¿Qué significa la frecuencia? Pues la frecuencia es el número de ciclos que se completan en cada segundo, es decir, cuántos ciclos se hacen en un segundo. Y así, esa información adicional que podemos obtener a partir de la solución es el plus de un matemático aplicado. Entonces, además de que los matemáticos deben saber la teoría y debemos saber cómo se resuelven los problemas de manera teórica, también debemos saber interpretar a la solución. Es decir, una vez que está y que ya obtuvimos la solución,
esta se debe poder interpretar para que podamos contestar a las preguntas de problemas aplicados. ¿Está bien? Pues entonces, con esto en mente vamos a resolver un problema. El problema dice, vamos a suponer que tenemos una masa M, que pesa 2 libras. Una masa M que pesa 2 libras. Y esta masa M alarga a un resorte. O sea, cuando lo colocamos en el extremo de un resorte, lo alarga y lo alarga 6 pulgadas. 6 pulgadas a un resorte. Entonces, supongamos que cuando T es igual a 0, en el tiempo inicial, vamos a liberar la masa desde un punto que está por debajo de la posición de equilibrio. Y además, esa distancia que hay entre el cero del equilibrio y la distancia en el cual lo soltamos, mide 8 pulgadas. Entonces, en T igual a 0, liberamos a la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Entonces, abajo de la posición de equilibrio tendríamos 8 pulgadas, a partir del cual nosotros lo soltamos. Si graficáramos esto, tendríamos que, aquí está el resorte, ya tiene sujeta la masa M, y nuestra posición de equilibrio, digamos, estaba aquí, y esta distancia que hay en este espacio es de 8 pulgadas. ¿Está bien? La masa sabemos que pesa 2 libras, que si la ponemos solita con el resorte, va a estirar al resorte 6 pulgadas. Entonces, además sabemos que todo empieza cuando jalamos a la masa 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio y la lanzamos con una velocidad ascendente, que en este caso nos daría la derivada, velocidad ascendente, que sería de 4/3 de pies por segundo. ¿Está bien? Esa es la velocidad con la que sale. Bueno, entonces nos preguntan, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Es decir, encuentre cuál es la función x de t que va a describir la posición de la masa para todo tiempo a partir de la posición de equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿quién es x de t? X de t es igual ¿a quién? Entonces, fíjense que tenemos todos los datos que nos hacen falta como para poder resolver este problema. Como no nos están diciendo que hay un medio en el que hay resistencia al movimiento, entonces vamos a suponer que esa resistencia es despreciable o que estamos en un fenómeno ideal en el que la resistencia es casi nula. Entonces, podemos describir a este problema mediante el modelo que ya obtuvimos. El modelo que ya obtuvimos es precisamente la ecuación diferencial. M por la segunda derivada más K por la función igual a 0. ¿Está bien? Esa es la ecuación diferencial. Ahora, más adelante vamos a ver quién sería M y quién sería K. Pero además, X en 0, ¿cuánto vale? X en 0, pues dice que son 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. ¿Está bien?
Pero fíjense algo más que debemos notar. En este ejercicio nos están dando datos que unos están en pies por segundo, ¿verdad? Y otros están en pulgadas. También aparecen libras. Entonces debemos primero decidir o considerar a las unidades que nos están dando. Como aquí tenemos que hay una velocidad que está dada en pies sobre segundo, porque así se miden, entonces podemos cambiar todos los datos para que no se trabajen en pulgadas, sino que se trabajen en pies. Para ello tenemos que decir a qué serán equivalentes las pulgadas que nos dicen la posición en la cual inicia todo el movimiento. En este caso, x en 0 decíamos que son 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. 8 pulgadas, que equivale a ¿cuánto? En términos de pies. Bueno, podemos ocupar el hecho de que nosotros sabemos que 6 pulgadas, vamos a escribirlo aquí, 6 pulgadas son igual a medio pie. Si son 6 pulgadas es igual a medio pie, entonces 8 pulgadas, ¿a qué será igual? Usamos una regla de 3 y tendríamos que 8 medios, ¿verdad? Entre 6 nos daría la equivalencia en pies. Eso sería 4 sextos, es decir, 4 sextos de 2 tercios de pies. ¿Está bien? Entonces, x en 0 lo vamos a manejar como 2 tercios para ser congruentes con las unidades. Ahora, la velocidad está dada ya en pies por segundo. Entonces, en esta no hay problema. Tendríamos x' en el tiempo t igual a 0 sería igual a 4 tercios, ¿verdad? De pies sobre segundo. Pero fíjense que cuando tengamos la velocidad debemos fijarnos en algo más. Debemos fijarnos en lo que nos dicen acerca de la velocidad. Nos dicen que es una velocidad ascendente, es decir, que parte de aquí abajo, 8 pulgadas o 2 tercios de pies por abajo de la posición de equilibrio, pero va con una velocidad hacia arriba. Es decir, la velocidad es 4 tercios, pero el signo nos va a decir que va hacia arriba. Entonces, por eso, aquí le debemos agregar un signo negativo a esta condición inicial que nos habla sobre la velocidad. Entonces, una vez que tenemos este problema de valor inicial que está dado por la ecuación diferencial y por las dos condiciones iniciales, lo que debemos hacer es resolverla. Para resolverla, pues ya sabemos nosotros cuál es la teoría, ¿ya? Ya encontramos cuál es la forma de la solución general, pero podemos regresar aquí y resolverla. Bueno, ahora, fíjense que esta ecuación diferencial tiene constantes, las constantes m y k. Entonces, además podemos encontrar los valores de esas constantes. En este caso, por ejemplo, vamos a ver quién sería m. ¿Cómo encontramos a m? Podemos encontrarla, m, buscando una fórmula o una ley que en donde intervenga la masa y que se relacione con esta información que ya tenemos. Pues esa información es precisamente el hecho de que nosotros sabemos que el peso, que se denota por omega, es igual a la masa por la gravedad, ¿ya? Pero como ya sabemos cuál es el peso, que en este caso el peso es 2, entonces tendríamos que 2, entonces tendríamos que
2 es igual a la masa por la gravedad. O despejando aquí, sería 2 sobre la gravedad. Pero la gravedad tiene un valor ya predeterminado, ¿verdad? Que es igual a 32 punto y algo. Vamos a ponerlo como 32. ¿Verdad? Entonces esto sería igual a 1 sobre 16 y las unidades para esta masa serían slugs. De manera que ya sabemos cuánto vale la masa. Ahora, para el valor de K, entonces ahora veamos el valor de K. ¿Cómo determinamos el valor de K? Otra vez, ocupamos una ley en donde intervenga este valor de K y la información que tenemos del problema. En este caso, vamos a ocupar la ley de Hooke. De acuerdo a la ley de Hooke, ¿qué es lo que nos dice? Que la fuerza de restitución del resorte es igual ¿a quién? A la constante del resorte, que es K, por la elongación del resorte. En este caso ya nos dicen que este resorte, cuando se une a la masa va a alargar al resorte 6 pulgadas. ¿Está bien? Ya nos están dando la información de la elongación. ¿Está bien? Pero 6 pulgadas lo debemos escribir en términos de pies. 6 pulgadas es igual a 1 medio de pies, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién es de aquí? De aquí, ¿quién es F? Acuérdense que F, que es la fuerza de restitución del resorte, es igual al peso de la masa por la condición de equilibrio. Pero el peso de la masa es de 2 libras. Es decir, 2 es igual a K sobre 2. Eso implica que K es igual a 4. ¿Está bien? Entonces ya tenemos que K vale 4, que M vale 1 sobre 16, y por lo tanto la ecuación diferencial nos queda como sigue. Los voy a escribir en la otra lámina para que podamos resolverla. Entonces la ecuación diferencial queda x b' más 64x igual a 0, con las condiciones iniciales que x en 0 es igual a 2 tercios y con x' en 0 es igual a menos 4 tercios. ¿Bien? Entonces lo que sigue es resolver esta ecuación diferencial junto con las condiciones iniciales. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a resolver. El polinomio característico asociado es igual a r cuadrada más 64. Tomamos las soluciones y otra vez nos van a quedar soluciones complejas. De hecho, eso ya lo vimos al inicio de esta clase. De manera que la solución general queda como x de t igual a C1 por el coseno de, en este caso, 8t. ¿Por qué? Este 8 debe ser igual a la raíz cuadrada de un cociente. ¿Está bien? Ese cociente, ¿quién era? El cociente es igual a K sobre M. Si K era igual, decíamos que K está aquí atrás. K es igual a 4 y M es igual a 1 sobre 16. Entonces,
Pues nos queda 8. Bueno, entonces vamos a regresar y tendríamos que la solución general sería C1 coseno de 8t más C sub 2 seno de 8t. Pero además, con las condiciones iniciales, podemos encontrar que C1 es igual a 2/3 y que C2 es igual a menos 1/6. ¿Está bien? Basta con sustituir esos valores en la función y encontrar los valores de las constantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos? Podemos encontrar a la solución y sería x de t es 2/3 del coseno de 8t más, perdón, en este caso es menos 1/6 por el seno de 8t. ¿Está bien? Esa es la solución, que además es una solución única de este problema de valor inicial. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Es que si graficamos esta solución, entonces tendríamos que aquí podríamos colocar al eje t y aquí a x de t. ¿Verdad? Para ser consistentes con lo que hemos manejado hasta ahora, hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba vamos a tomarlo como negativo. El eje t aquí sería nuestra posición de equilibrio para x de t igual a 0. ¿Está bien? Pues entonces, si la masa se empieza a mover 2/3 de pies por debajo de la posición de equilibrio, entonces cuando t es igual a 0, la masa está colocada aquí abajo. Y aquí abajo tendríamos 2/3. ¿Verdad? A partir de aquí empieza todo. El resorte estaría aquí con su barra fija y aquí colocado. Colocado el resorte y la masa puesta aquí. ¿Está bien? Y entonces a partir de allí todo empieza. Y se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Pero si esto lo graficáramos en términos de t, conforme transcurre el tiempo, esta masa que inició aquí va a ir con una velocidad que es de 4/3 y va a subir. Es decir, cuando transcurre el tiempo, esto va a ir hacia arriba, va a cruzar la posición de equilibrio, luego va a volver a bajar, va a volver a subir y volver a bajar, y así se la va a pasar. ¿Bien? Etcétera. Ya vimos que esto no se va a detener precisamente porque cuando t tiende a infinito, x de t no tiende a algún valor. ¿Verdad? Bueno, entonces, con esto tendríamos una aplicación del sistema masa-resorte para medios que no ofrecen resistencia al movimiento.